Muchas gracias. Hoy es un culto especial, doble de contenido, porque solemos tener a final de año siempre un culto de acción de gracias, porque merece la pena reconocer todo lo que Dios ha hecho por nosotros como individuos, como familias y como iglesia, y expresarlo. Y lo hacemos mediante testimonios, himnos, canciones. La misma palabra se dedica a ello. Pero en este fin de año, como coincidía con Navidad y la predicación era sobre el tema de Navidad, pues hemos juntado el contenido de Acción de Gracias hoy con la otra manera que tenemos de trabajar, que es que el primer culto del año el pastor transmite lo que llamamos el lema para el año, que es el resumen de algún texto bíblico, algún concepto espiritual, alguna verdad, para que durante el año figure, no solo que aparezca ahí los domingos. El objetivo es que lo tengamos presente y lo vivamos. Y este año el tema que entiendo que el Señor me sugiere para la iglesia es esto de la carta segunda de Pablo a Timoteo. Procura presentarte a Dios aprobado. Serás un instrumento de honra, especial, útil para el Señor. Y deseamos, y como pastor deseo que toda la iglesia, ¿verdad?, aproveche la oportunidad del año. Cada año nuevo es una oportunidad. Se nos va rápido, se hace un año, pero es que parece que fue ayer que estábamos despidiendo el año 20 y entrando con esperanza en el 21. Y dentro de nada, como dice, estamos en el verano, y una vez que entramos en el verano ya vienen las Navidades. Es un tiempo limitado, es lo que quiero decir. Y en esta fecha yo siempre me acuerdo del Salmo 90, que dicen, se le atribuye a Moisés, que dice que es importante saber contar los años, ¿verdad? Porque eso trae sabiduría a nuestro corazón. Nos damos cuenta de lo efímero del tiempo, de lo fugaz, de que una vez ido no vuelve. Las oportunidades, a veces Dios te da nuevas oportunidades sobre lo mismo, pero hay algunas oportunidades que una vez que pasan ya no hay cómo recuperarlas. Así que merece la pena recordar, ¿verdad?, ¿qué quiere el Señor de nosotros este año? Pues mira, Él está ahí. Él es el que mide nuestras vidas. Nosotros nos gusta medir las de los demás. Las nuestras a veces lo hacemos, pero no siempre. Y no siempre con justicia, ni las de los demás ni las nuestras. Pero Dios es juez justo y Él es nuestro Señor. Proclamamos que Jesús es el Señor. Y la palabra Señor no es un mero título de tratamiento. Señor tal, Señor cual, Señor Jesús. No. La palabra Señor significa que Él es el amo, que Él es el dueño, que Él es el que manda. Y si los cristianos no tenemos claro esto, pues entonces las cosas no funcionan. Vamos a empezar leyendo, bueno, el lema ya lo hemos leído y vamos a estar recordándolo. Y siempre digo, hermanos, los que prediquen, que siempre tengan presente durante el año de que tenemos que estar insistiendo en este lema. Es para el año, una vez que se va el año ya se acaba el lema, la palabra sigue vigente. Pero ahora vamos a centrar nuestra atención en otro tema. Vamos a la palabra de Dios, a la segunda carta de Timoteo. Yo pediría una taza, un vaso o algo para no tener que beber en botella, que es muy feo. Y vamos a empezar leyendo, nos vamos a centrar en el capítulo 2 y vamos a recordar algunas cosas a lo largo del capítulo, pero no quiero dar lectura a todo, porque quiero que centremos nuestra atención en estos versículos que acabo de mencionar. Y ahí hemos hecho una fusión, ¿verdad?,
porque por medio entre los puntos suspensivos y la segunda parte del lema hay otros versículos, pero he querido fusionarlo de esa manera para hacer algo corto, centrado, y que nos podamos acordar a lo largo del año. Leo, versículo 15. Procura con diligencia. En el griego es una palabra única, pero es un verbo que indica esto, que es procurar, pero con ahínco, con diligencia. Presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, al mal. Y su palabra, la de los que practican este tipo de cosas, carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Este Señor nuestro, amo nuestro, dueño nuestro, conoce nuestras profundidades, sabe la verdad. A veces no la sabemos ni nosotros mismos, de nosotros mismos, pero Dios sí. Y el juicio que prevalece no es el tuyo ni el mío, ni el de nadie. El juicio que prevalece es el juicio de Dios. No debemos de olvidarlo. Por eso este lema de este año, para que durante todo el año vayamos trabajando y esforzándonos en eso, en presentarnos delante de Dios limpios, sanos, defectuosos, sí, pero que Él pueda aprobarnos, porque no olvidemos, somos defectuosos, somos materia defectuosa, porque somos barro, somos materia, somos humanos. Y yo no me canso de predicarlo y de decirlo, porque es la única manera que tenemos de poder comprendernos los unos a los otros. Y por eso Jesús tomó forma humana, tomó barro, se hizo de barro, como nosotros, para primero, seguro que Él nos comprendía, pero para que nosotros nos convenzamos de que nos entiende. Y además para poder identificarse con nosotros totalmente, porque si no siempre cabría, no, es que como es Dios, sí, como es Dios, pero como es humano, pues puede tener esa capacidad. Fue tentado en todo, pero no cedió en nada. Y sigo leyendo. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Eso sigue vigente hoy, ambas cosas. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos comunes. Así que, si alguno se limpia, se purifica de estas cosas, será instrumento. La palabra original dice vaso, pero es igual. Un vaso es un artilugio, es un artefacto para que podamos alimentarnos, comer, etcétera, etcétera. Un instrumento también es útil en las manos del que lo usa. Será instrumento para honra, santificado, por eso pone ahí especial. Es lo que significa. A veces tenemos las palabras ya embadurnadas de siglos de cultura religiosa, y eso de santificado suena muy de iglesia, muy de catedral, muy de oscuro. No, especial, porque somos para Él. Y útil.
Debemos preguntarnos, ¿somos instrumentos útiles o somos instrumentos inútiles? No valemos para nada. En las manos del Señor todo instrumento es útil. Yo soy un poco manitas. A veces mis hijos dicen, ya está MacGyver, porque llevo una navajita, me sirvo de un palito, me sirvo de tantas cosas que hay que pueden ser útiles, ¿verdad? Guardo de cuando usaba la guitarra y cortaba las cuerdas, el cachito de cuerda metálica los guardo. ¿Saben por qué? Porque son útiles cuando necesitas desatascar algo muy fino. Yo los guardo. Y es una basura, parece. Pues fíjate, tantas cosas útiles que parecen innecesarias, que parecen sobras, y son útiles en las manos de quien sabe usarlas. Y Dios sabe usarnos. Aunque seamos un alambrito de esto, un resto de cuerda de guitarra. Está la cuerda de guitarra que suena maravillosa cuando está afinada. Pero ese cachito también es útil. Damos gloria a Dios. No hay nadie inútil a menos que no quiera ser útil. Si tú te empeñas, serás inútil. Pero vamos, que Dios quiere usarte. Dios quiere sacar partido de ti. Nunca te menosprecies. Tampoco te sobrevalores, como dice la Biblia, cada uno tenga el concepto de sí que debe tener. Pero ni es bueno infravalorarse, ni es bueno supravalorarse. Tenemos que valorarnos tal como nos ve Dios, sabiendo que somos defectuosos, pero que en sus manos podemos ser maravillosos. ¿Amén? En sus manos. Cuando nos dejamos manejar por las nuestras, nos echamos a perder. Bueno, sigo leyendo. Útil al Señor. ¿Y qué dice? Dispuesto para toda buena obra. Ese es el deseo pastoral para este año, para cada uno de vosotros y para mí mismo. Que seamos instrumentos en las manos de Dios. Instrumentos especiales. Cada uno de nosotros lo es. Unos valen para una cosa, otros valen para otra. Pero todos valemos para glorificar a Dios y para bendecir a los hermanos. Todos, 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 todos. Amén. Este mensaje es un mensaje de ánimo, como tiene que ser cada mensaje. No es un mensaje de reproche, en absoluto. Dios quiere que avancemos, Dios quiere aprobarnos, Dios quiere sacar de nosotros provecho. Pero nosotros nos tenemos que preparar y tenemos que presentarnos y tenemos que dejarnos trabajar por el Señor. Puedes verte como tú quieras y mirar a las circunstancias si quieres y ver tus carencias si te parece y ver que estás muy viejo o que eres muy joven o que no conoces bastante la Biblia o que no oras lo suficiente o que no echan mano de ti o que no sé cuánto, porque excusas tenemos miles y el diablo es un inventor de excusas maravilloso. Entonces, pero Dios quiere echar mano de ti y Dios quiere echar mano de mí. Solo que nos prestemos, dispuesto para toda buena obra. Amén. Yo sé dónde guardo mis alambritos, mis tornillos, tantas cosas que uno, ¿verdad?, guarda porque te van a ser útil un día. A veces me olvido y digo, bueno, ¿dónde guardé esto? Pero tengo mis cajitas de herramientas, donde están los instrumentos, donde está la navajita, donde está el alicate, donde está el destornillador, para ser usados en el momento de necesidad. Y Dios también sabe dónde tú estás y dónde estoy yo. A mí me toca ser pastor. A mi esposa le toca ser esposa de pastor. Y a cada uno de vosotros os toca una función en el cuerpo de Cristo. Y Dios quiere que seas útil. Y Dios quiere que seas especial. Y Dios quiere, ¿verdad?, que que produzcas honra. Cuando decimos gloria a Dios y para la gloria de Dios, a veces es una frase baldía, seca, hueca.
Pero cuando produce honra de verdad a Dios, cuando Dios, como dice ahí, tenemos una placa por ahí en el despacho que dice, la reputación de Dios depende de ti. ¿Por qué hablan tan mal de Dios por ahí? Pues muchas veces por los malos testimonios que nosotros cristianos damos. Si analizamos la historia del cristianismo, está llena de manchas negras, llena. Y no le vamos a echar las culpas a nadie ahí afuera, hablamos del cristianismo en general. Y hay mucho que reprocharnos a nosotros como cristianos. Y Dios es deshonrado por causa de los cristianos, muchas veces. Pero también, si lo que hacemos es correcto, Dios recibe honra. Y muchos miran y dicen, mira, yo no creo en Dios, pero mira, y algo tiene que haber ahí. Entonces estamos honrando a Dios con nuestro testimonio, con nuestra manera de actuar. Huye también, dice, de las pasiones juveniles. Y aquí muchas veces se piensa nada más en una cosa. La única pasión juvenil es el sexo. No, señor, hay muchas más. Y esa es pasión juvenil y de los de 40, de los de 50 y siempre, ¿verdad? Eso forma parte de nuestra naturaleza, pero hay pasiones, los jóvenes son ambiciosos, o deberían serlo en cierta manera, tienen puesto sus características. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con todos los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, tolerante. Debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y podéis decir, bueno, pero eso será para los pastores, para los obreros, porque además dice, preséntate para Dios aprobado como obrero. Sí, por supuesto, los primeros somos nosotros, pero todo cristiano es un siervo de Dios, una sierva de Dios. Por lo tanto, debe de procurar presentarse ante él como un trabajador, una trabajadora, porque ahí comienza el conflicto. Para nosotros ya que hemos creado un idioma propio, el cristianés lo llaman algunos, que nadie entiende nada más que nosotros y a veces ni siquiera nosotros, ¿verdad? Entonces eso de obrero, cuando hablamos de un obrero, ya estamos hablando de un título. Y en la iglesia tenemos reconocidos obreros, que a mí me gusta mejor llamarlos colaboradores. Es un título, por lo tanto, para los que tienen el título. Pero este mensaje no es para los que tienen el título. Y lo que la palabra de Dios no está hablando de los que tienen título, sino de los que trabajan para el Señor. ¿Quién trabaja para el Señor? Todo cristiano maduro. Todo cristiano maduro. El que no es maduro, trabajan todos los demás, los maduros para él. Para que no se moleste, para que crezca, para que avance, para que esté bien, para que no se queje, para todo eso. Esos son los no maduros. Pero todo cristiano maduro trabaja para el Señor. Amén. Entonces, como dicen hoy, usted mismo, ¿eres maduro o eres inmaduro? Ubícate. Si eres maduro, esta palabra es para ti. Para mí, por supuesto. El que predica siempre se tiene que incluir el primero. Y además así, Dios te habla a ti primero, te ministra, y si recibes, te da palabra. Y si no recibes, pues eres palabra hueca. Entonces, ahí estamos. En esta carta segunda, es una carta personal. Por eso no es a los romanos, no es a los colosenses, no es a los filipenses, ni a los corintios, es a Timoteo, a un señor, a una persona. Que todos tenemos la idea de Timoteo, un joven. Claro, era más joven que Pablo. ¿Vale? Pero es una carta personal.
Y en esta segunda carta es interesante, bueno, antes de la carta, conocer la historia de Timoteo, ¿verdad? Y su trayectoria. Yo hice en uno de mis libros, en un capítulo, hice estudio de la trayectoria de Timoteo, cómo comienza, cuando Pablo lo ve allí en la iglesia y se lo lleva con él y empieza él a tener responsabilidades. Y en el libro de los Hechos y en las cartas, si vas juntando los datos, vas viendo su ascenso, su progresión, la secuencia, ¿verdad?, de cómo el Señor lo va usando y de un mero estudiante, aprendiz de misionero, aprendiz de ministro, va desarrollando su vida hasta que empieza a asumir responsabilidades. Es muy interesante, muy interesante. Y en este momento, cuando Pablo le escribe, Timoteo está en eso que llamamos nosotros un bajón espiritual. Me gustaría saber si aquí alguno de ustedes nunca ha tenido un bajón espiritual y me gustaría que levantara la mano. Yo me la escondo, ¿verdad? Bajones espirituales los tenemos todos, de vez en cuando. Otra cosa, como me dijo a mí el pastor cuando yo empezaba, y durante una semana no iba a la iglesia, 2 semanas, 3 semanas, no sé. Y cuando vuelvo a la iglesia, dice el pastor, entonces eran contundentes. ¿Qué pasó contigo? Ay, mi pastor, es que he estado caído. Me dijo así directamente: vale, te levantas, pero si vas a estar caído siempre, ya sabes, estás caído, no sirve para nada. Y eso me dio ánimo. Claro, me dolió, claro que me dolió, pero digo, es verdad, yo no puedo estar caído todos los días, porque si estoy caído todos los días no estoy de pie, estoy en el suelo. Entonces, tenemos bajones. Lo malo es que el bajón sea permanente, sea crónico. Porque si tu bajón es crónico, entonces nunca estás de pie, nunca estás fuerte. Por eso Pablo le va a decir a Timoteo: esfuérzate, coge fuerzas. Entonces Pablo le está recomendando a Timoteo, le recuerda, ¿verdad?, que si nos recorremos un poquito lo que dice el principio de la carta, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ni de pusilanimidad, ni que estemos caídos todo el tiempo, sino de fortaleza, de amor y de templanza, de dominio propio. Eso es lo que el Señor nos ha dado. Tenemos por delante un año, un reclamo de parte de Dios, pero tenemos todos los recursos, hermanos. Lo malo es cuando alguien te pide algo y no te da recursos, y por lo tanto dice: bueno, ¿y de dónde saco yo esto? Y un cristiano que se encuentre mal y venga al pastor y diga: pastor, ¿y de dónde saco yo fuerzas? ¿Y de dónde saco yo ánimos? ¿Y de dónde saco yo la capacidad para perdonar? ¿Y de dónde saco yo la capacidad para levantarme? ¿Y de dónde saco? ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? Pues la palabra es muy fácil: en el Señor. Fortalécete en el Señor. No hay otro recurso para el cristiano, no es el psiquiatra, no es el psicólogo, que tienen su trabajo y hacen su labor, y no estoy contra ellas, pero la fortaleza del cristiano no está en la autoayuda. Eso es como el que está ahogándose y tiene una cuerda y se agarra a su cuerda para salir. ¿Tú crees que va a salir alguna vez del pozo de donde está? La autoayuda está muy bien para el que no tiene recursos y un negocio muy grande. Pero la autoayuda no le vale al cristiano. La ayuda del cristiano viene de Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dice el salmista. Mi socorro viene de Jehová. Mi ayuda. Tú eres mi ayudador, dice el salmista. Gloria a Dios. Entonces le recuerda los recursos que el cristiano tiene: espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Le recuerda también que el progreso y la continuidad de la obra de Dios no depende de uno solo. Porque el capítulo 2, ¿cómo comienza? Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate. Pero lo que está diciendo aquí, yo esa palabra no la pondría así. Porque esfuérzate parece que tiene que ser uno mismo.
Cuando lo que dice el original es coge fuerzas en la gracia. Y nuestra única fuente de poder, nuestra única fuente de ánimo, nuestra única fuente de fortaleza es la gracia de Dios. Que Dios no te pide nada a cambio para darte. Es gracia. Está a tu disposición. Porque otro absorba gracia de Dios no te está restando a ti nada. Porque la gracia de Dios es infinita. Entonces, pero sí te aconseja, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, busca ayuda, necesitas a más gente. Necesitamos a más gente. Y él, que era un líder, necesitaba colaboradores. Y nosotros los pastores necesitamos colaboradores. Pero colaboradores, como dicen ahí, fieles, leales, dedicados, idóneos. Y hablamos de hombres y de mujeres. La palabra de Dios no hace distinción. Esto es para todos. Y entonces esas personas, trabajando con nosotros, la obra del Señor va adelante. Amén. Ahora, va avanzando y entonces sí. Pablo, cuando habla de Timoteo, en Filipenses, por ejemplo, habla de Timoteo y dice que no tenía nadie más fiel que a él. ¿Por qué? Porque él buscaba los intereses de la iglesia, los intereses de la obra de Dios, mientras que decía, pero la mayoría busca sus propios intereses. Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, hombres fieles, colaboradores fieles, leales, con visión, con sujeción, con consagración. La colaboración es necesaria. La obra del Señor no es obra de una sola persona, ni de una sola familia. La obra del Señor es obra de todos. La iglesia prospera si todos ocupan su lugar y cada uno cumple con su función. Y cuando la iglesia no prospera, la culpa no es solo del pastor, la culpa no es solo de los obreros, la culpa es de todos y de cada uno. Y todos tenemos que buscar del Señor. Por eso, este año, la petición, hermanos, vamos a procurar con diligencia que Dios apruebe nuestro trabajo, que Dios apruebe nuestro testimonio, que Dios apruebe nuestra obra. Amén. Y Pablo es muy dado a usar metáforas, símiles, ¿verdad? Y los Corintios, que hemos empezado a estudiar Corintios, nos referiremos a algunas de esas metáforas, pero hoy aquí usa 3 metáforas muy prácticas, muy sencillas. La del soldado. ¿Y al soldado qué le pide? Dedicación. Porque un soldado, yo me acuerdo cuando fui a la mili, estaba en un cuartel, después pasé a un barco, y yo no podía irme a mi casa cada vez que me daba la gana. Yo iba a mi casa cuando me lo permitían, me daban, en la marina se llama franco de ría, es decir, que uno podía abandonar el puerto y dirigirse a donde fuera, ¿verdad? Yo estaba dedicado durante año y medio, 18 meses, a servir a mi país, supuestamente, ¿verdad? Pero estaba en la mili, era soldado, era marinero. Dedicación. Pero se refiere también al atleta. Hoy los deportes están en boga, siempre uno de los temas que más se hablan son los deportes. El atleta. ¿Y cuál es la característica del atleta? Que lucha, que pelea. Amén. Pelea. ¿Y por qué pelea? Pelea por ganar un premio. Y en aquella época lo que le daban era una coronita de hierbas, de laurel. Fíjate tú. Hoy le dan una copa, le dan un trofeo, le dan lo que sea. Medalla dice que de oro, pero no son de oro, por supuesto. De plata, de bronce. Trofeos y la fama que cada uno coge, ¿no?
Pero el atleta dice que para obtener el premio ha de mantener una disciplina y luchar con legitimidad, ¿verdad? El que ve un partido de fútbol, hay un árbitro y el árbitro pita, si le da una patada mal dada al otro, le saca tarjeta amarilla, le saca tarjeta roja, lo expulsa, pita un penalti, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha habido una acción ilegítima. Y nosotros como atletas del Señor tenemos que correr con legitimidad, sin poner trampas a nadie, sin hacer trampas, ¿verdad? Legitimidad, una palabra muy importante que se nos olvida muchas veces. Hay quien pretende ser algo, pero no tiene legitimidad. Y si no tienes legitimidad, no eres nada. Entonces, legitimidad. ¿Y el labrador? ¿Y el labrador cuál es su característica? Dice ahí que primero lo que tiene que hacer es trabajar. Nadie cosecha si no trabaja. El trabajo consiste primero en sembrar, segundo en regar, tercero en cuidar, en ocasiones cortar, eliminar malas hierbas. Es un trabajo arduo, el trabajo del campo es un trabajo duro. Amén. Entonces el labrador, y dice ahí que si no trabaja primero no hay fruto. Nosotros a veces oramos, Señor, danos fruto, pero no trabajamos. Y si no trabajamos, la lluvia puede caer sobre un campo, si no está sembrado no da nada más que hierbas que traen los pajaritos y a lo mejor alguna planta, es verdad, algunas veces sale algo porque un pajarito lo traía la semilla y la dejó caer por casualidad, y hay iglesias que crecen por casualidad. No me gustaría que esta iglesia fuera una iglesia que crece por casualidad, sino que creciera por la labor, el esfuerzo de todos nosotros, y a cada uno le corresponde una función, no olvidar, todos no somos lo mismo, todos no hacemos la misma labor. Cada uno le toca hacer una labor adecuada, eficiente, para que dé el fruto. Pero bueno, dice Pablo también, todo lo soporto por amor, sufro penalidades. Ser cristiano no es sencillo. Vivimos en un mundo anticristiano. Antes nos quejábamos en España porque era un país muy católico, hoy nos quejamos porque es un país ateo, porque aunque el catolicismo sigue ahí, sobre todo de manera cultural, pero la gente cada vez, la realidad es que no cree en Dios, la realidad es que vive de espaldas a Dios y nos quejamos. Bueno, pero si eso está previsto, es decir, el cristiano vive en un mundo adverso, sea religiosamente, sea filosóficamente, sea políticamente, sea todos los mentes que tú quieras. Entonces sufrimos penalidades, pero lo hacemos por amor a los escogidos. Los escogidos no son solamente los que están aquí. Ahí fuera hay muchos escogidos que tienen que llegar aquí o a otro lugar, pero que Dios tiene que alcanzar, y depende del pueblo de Dios que sean alcanzados. Y esa responsabilidad nos toca a nosotros. Amén. Nos toca a nosotros. Bueno, aprobado. En toda la carta, Pablo insiste sobre el problema de las habladurías, la palabrería, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un común en sus cartas porque es uno de los males que aquejan a las iglesias. Pero aquí, yendo directo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, porque el que aprueba es Dios. Los Corintios habla de que la alabanza que hemos de recibir no es la de la gente, sino la de Dios, porque es la que vale. Y no es el que se aprueba a sí mismo, el que es aprobado, sino aquel a quien Dios aprueba. Es enseñanza de la palabra de Dios. Hay niveles de pruebas que superar. Hablamos de las pruebas. Se predica sobre las pruebas. Se enseña que las pruebas
hacen avanzar a la madurez cristiana. ¿Qué pruebas pasamos el año pasado? Hoy ha habido algunos testimonios, ¿verdad? Y que Dios os ha sacado adelante, a nosotros también, de diferentes pruebas. ¿Qué pruebas vendrán este año? ¿Puedes imaginarte las pruebas que te van a venir? Yo diría que no. Pues qué sé yo. Porque a veces vienen todas juntas, como decimos, nos las pegan todas a la vez. A veces son cosas trágicas. Y todos los cristianos pasamos por lo mismo, se nos mueren familiares. Nos morimos nosotros. Un día a mí me expulsaron del trabajo también. Me vi en la calle, me llamaron a Madrid. Venga usted para acá, iba con otro. Y los dos sabíamos a lo que íbamos, era la crisis del 93. Una empresa potente, una empresa llevaba años trabajando y me iba bien. Y conmigo cayeron 300. Y uno de ellos, el director general. O sea, es que no hay seguridad para nadie. Los sindicatos quieren seguridad laboral. Seguridad laboral, vale, no podemos que la cosa sea justa, pero una empresa se te hunde de la noche a la mañana, o de la mañana a la noche. O estos años pasados la pandemia ha arruinado gente. Todo les iba de maravilla. Entonces, ¿qué pruebas nos sobrevendrán este año? Lo que sabemos es una cosa, que Dios está contigo. Señor es mi pastor, nada me falta y nada me faltará, porque el hebreo se traduce de ambas maneras. Nada me falta hoy, pero tampoco me faltará mañana. Aleluya. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Esa es nuestra fe. Que es algo que nos gusta, pero lo vivimos. Eso es lo importante. La palabra de Dios es bonita, pero lo tremendo de la palabra de Dios no es que sea bonita, es que viva y eficaz. Es viva y eficaz. Gloria a Dios. Procura una actitud que demuestra esfuerzo, dedicación, aplicación, el deseo de hacer bien las cosas, con la convicción de que aún así todo depende del Señor. Porque si por la mañana nos levantamos por la gracia y la misericordia de Dios. Si nos levantamos con fuerza es porque Él nos da la fuerza. Si nos levantamos decaídos necesitamos buscar su fuerza. Si nos levantamos con dolores, necesitamos que Él nos quite los dolores o que nos dé la capacidad de llevar adelante los dolores. Porque a ciertas edades ya los dolores son crónicos y bueno, mientras no sean insufribles, pues el Señor te da gracia y los va llevando. Y los que padecen ese tipo de cosas, de dolores permanentes, saben de qué estoy hablando. Gloria a Dios. ¿Verdad? Lo contrario es la negligencia, la pereza, la indolencia, la autosuficiencia. Cuando tú te crees autosuficiente ya no dependes de Dios, dependes de ti. Si dependes de ti, dependes de nada. Entonces procura con diligencia presentarte, porque al fin y al cabo Dios es nuestro juez y juez justo. Somos conscientes de que actuamos en la presencia de Dios. Bueno, hemos de ser conscientes de que el cristiano vive en la presencia de Dios. A mí me gusta lo que Elías decía, ¿verdad? Jehová, el Dios en cuya presencia estoy. Él era muy consciente de quién era él. Él era, como dice la palabra, un ciudadano más. Pero ¿qué ocurre? La diferencia era especial. ¿Por qué? Porque Dios se había fijado en él y lo iba a usar, santificado y útil. Gloria a Dios. ¿Respaldará Dios tus acciones? Decimos en el nombre de Jesús. Todas las cosas que declaramos pueden ser
mera palabrería o una verdad. De eso depende todo. Si es mera palabrería, en el nombre del Señor no significa nada. Pero si es una verdad, tiene poder. ¿Y qué necesita para que sea verdad? Pues que el Señor pueda respaldar eso que tú dices. Yo hago esto en el nombre del Señor. ¿Tú sabes lo que es presentarte a un banco en la ventanilla y decir, vengo en el nombre de fulanito de tal a sacar dinero de su cuenta? ¿Te lo van a dar? Dime. No te lo van a dar. ¿Cómo te lo dan? Si llevas un documento, como decía José María, un cheque, o demuestras que eres tú con el carnet de identidad, o te piden, bueno, un talón con la firma, y la firma la tienen que comprobar. Y si comprueban que la firma es buena y que hay dinero, te dan el dinero. Y si no, te vas con las manos vacías. Entonces, en el nombre del Señor significa que tienes un talón firmado por el Señor con el cual tú puedes decir en el nombre del Señor. Si no, te saltarán los demonios, como le pasó a aquellos hijos de Geba que hablaban y usaban la fórmula, pero el talón era falso. Era falso. Entonces, en el nombre del Señor. ¿Por qué esa aprobación? Pues porque somos obreros de Él, porque somos trabajadores de Él, pero no como he dicho antes, un mero título de obrero que tienes ahí, hasta te pueden haber dado un carné. Nosotros no damos carné de eso, pero en las Asambleas de Dios y en cualquier organización cristiana, al que tiene un ministerio y lo ejerce, le dan una credencial, ¿vale? Pero la credencial, después de pasar pruebas, después de demostrar que trabaja, después de demostrar que lo que ahí dice es verdad, es como el talón. Tiene que haber algo que lo respalde. Entonces, eres obrero del Señor, eres trabajador para el Señor. Si trabajas, sí. Si no, no. Y el trabajador también está sujeto a normas y a reglas y a equilibrios. Una obra, si pensamos en un edificio, en la obra está el arquitecto, está el perito, están el jefe de obra, están los técnicos, están los oficiales, están los peones, está el gruista, está un montón, cada uno hace su labor. Pablo le recuerda a los corintios, y lo hablaremos la próxima que predique de Corintios, yo como perito arquitecto puse el fundamento, los demás que vean cómo edifican encima, porque hay que edificar sobre el fundamento, y el único fundamento posible es Cristo Jesús. Y una característica, dice, como trabajador que no tiene de qué avergonzarse. Hacemos bien en examinarnos, porque a veces sí tenemos cosas de qué avergonzarnos. A veces no nos damos cuenta y alguien nos tiene que decir, mira, ¿te pasa esto? Ay, sí. Claro. ¿Y cuál es la característica básica? Que traza bien la palabra de verdad. Eso dice nuestra versión. Y muchas veces lo aplicamos a que sabe predicar, que está en otra parte donde dice que es apto para enseñar. Pero cuando dice traza bien la palabra de verdad, si vamos al original, la palabra usada por el griego es como la palabra diseccionar. Diseccionar. Está compuesta de dos partes. Una, la palabra o el vocablo orto. A ti te suena griego, ¿verdad? Pero es una palabra que usamos comúnmente. ¿Tú sabes lo que es una ortodoncia? Una ortopráctica. Todo lo que lleva orto, ortopedia, significa correcto. Correcto. Ortopedia, ortopraxis, lo que tú quieras. Ortodoncia, ponerte los dientes derechos, ¿no? Ponértelos bien. Eso. Y la segunda palabra es un verbo griego que es tomeo. Y dice, ¡ay, tomeo! Pues mira, ¿qué es una tomografía? Y cada palabra médica donde está el tomo,
¿Y qué es un tomo? Un libro, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque es una división de una colección, de un todo. Entonces, ortotomeo significa diseccionar correctamente. ¿Y eso qué es? Eso no es predicar, eso es entender, eso es hacer un análisis correcto del texto. Eso es hacer una exégesis y una hermenéutica correcta y entender lo que la palabra dice. Y un creyente está obligado a entender lo que lee. Como le dijo Felipe al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Y cuando lees la Biblia, hermano, hermana, ¿entiendes lo que lees? A mí me preguntáis cosas y hacéis muy bien. Es más, deberíais de hacerlo más. Porque muchas veces lo que se entiende es erróneo. Que disecciona bien la palabra, que cuando lee la palabra se está enterando de lo que Dios le está diciendo. Está recibiendo el mensaje. Está comunicándose con Dios porque Dios le está hablando y le está hablando verdad. Y la verdad libera. Y la verdad enriquece. Y la verdad transforma. Entonces, por eso, hermanos, este año hagamos un esfuerzo. Yo les animo a sumarse a los estudios bíblicos. Porque el conocer la palabra de Dios es fundamental. El estudiar la palabra de Dios es fundamental. El entender lo que dice la palabra es fundamental para que no vayamos por ahí pues entendiendo cosas erróneas o aplicando cosas erróneas o exigiendo cosas erróneas a los demás. La palabra de Dios es sencilla en muchos aspectos, pero también es compleja en otros. Y la palabra de Dios, a veces nos hemos acostumbrado los cristianos a los versículos sueltos. Los versículos sueltos transmiten verdad. Pero esa verdad es verdad en el contexto que lo rodea. Porque fuera de ese contexto podemos estar, en vez de transmitiendo una verdad, un error. Entonces, diseccionar la palabra de Dios, entenderla, estudiarla. Los estudios bíblicos, en esta iglesia siempre ha sido importante el estudio bíblico, el estudio de la palabra, la enseñanza. Y Pablo insiste mucho en la doctrina. ¿Por qué? Porque si vamos a creer cosas erróneas, aunque no son, es lo bíblico no, lo que tú dices que es bíblico. Entonces, vamos a entender lo que Dios dice de verdad. Y así no nos exigiremos, ni exigiremos a otros cosas absurdas, cosas inadecuadas, cosas que ya que no corresponde porque no es lo que el Señor estaba reclamando o pidiendo. Y las cosas básicas del Señor son el amor, ¿verdad? La fe, la esperanza, ahí está todo. Pero claro, hay que entenderlo correctamente. Porque si no, nos dejaremos llevar por la palabrería. Hay gente muy capaz de enredar. Yo me acuerdo de una palabra que usaba José Mari Mora, la verborrea, ¿verdad? A mí me decía, es la verborrea de tal. Sí, verborrea. Verborrea es una hinchazón del verbo. Palabras huecas, enfermizas, que pueden ser palabras inoportunas, maledicencias, palabras con malas intenciones, y esas provocan siempre cosas negativas. Ahora, vamos ahora ya a ir concluyendo, a ir centrándonos, ¿vale? ¿Nos vamos a presentar aprobado? Vamos a intentarlo. Hay exámenes continuos, el Señor nos está examinando permanentemente, porque tenemos que ir creciendo, tenemos que ir a más. Eso de quedarnos atrasaditos, y bueno, y con una mirada así triste de que yo no doy para más, no, eso es lo que le estaba pasando a Timoteo. Y Pablo lo tiene que sacudir, literalmente, emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, sacudirlo. Despierta, Timoteo, que Dios hizo contigo grandes cosas. Y te ha llamado a grandes cosas. Levántate, esfuérzate, recurre al Señor Todopoderoso, al Espíritu Santo. Si alguno se limpia, si alguno se purifica de todas estas cosas, dice la palabra,
será vaso para honra. Y nosotros deseamos para este año, hermanos, que cada uno de vosotros sea un vaso para honra. El vaso, ¿verdad? Recibe, porta, da. Y eso tenemos que ser nosotros. Si quiere, instrumentos. Como he dicho antes, a lo mejor somos un simple cachito de cuerda de guitarra que sirve para desatascar alguna cosa o para quién sabe qué. Bueno, lo que sea, pero que seas útil en las manos del Señor. ¿Sabes? De ahora que me he acordado yo, una vez vino un hermano, Guido. ¿Te acuerdas de Guido, Semari? Tenía un coche viejo. Se le había roto la llave en el arranque y no tenía manera de sacar ese cachito de llave dentro. Y me dice, yo no sé lo que voy a hacer, lo que voy a tener que llevar al mecánico, ¿saben? Pues yo soñé la solución. Y al día siguiente me fui con precisamente, no con una cuerdita de guitarra, con un pelo de sierra de cegueta que tiene dientes así, ¿verdad? Le digo, a ver, un momentito. Metí el pelo de cegueta por la rendija de entre la llave de mar, lo torcí un poquito y tiré, y salió el cachito. ¡Milagroso! Sí, porque me lo reveló el Señor. Y ese cachito roto de cegueta me valió a mí para solucionar un problema. Es lo que estamos diciendo, que Dios puede usarnos con que seas lo que sea, pero siempre hay un lado útil en tu vida. Siempre hay un lado útil en tu vida. ¿Ves? Te puedes sentir como tú te quieras sentir de mal. Te puedes sentir tan miserable como te parezca. Y en ocasiones, aún así, tú vas y a un hermano le das un poquito de consuelo, ya fuiste el palito, el cachito de cegueta con el que tiraste y le sacaste el problema a la persona. ¡Qué bendición que fuiste! Amén. Y eso es lo que tenemos que experimentar, ser bendición los unos para los otros. Este año sea un año en que los unos para los otros seamos elementos de bendición y no de trastorno, no de perjuicio, no de tropiezo. Amén. Es lo que el Señor quiere. Si alguno se limpia, será un vaso o un instrumento de honra especial y útil en las manos de Dios. Yo prefiero que me use el Señor y no que me use el diablo, o que sea yo mismo el que me maneje, ¿verdad? Y meta la pata, que la metemos. Pero el propósito es bueno. Instrumento de honra. Y aquí concluimos, hermano, ese es el deseo. Y ese es nuestro lema. Y ahora yo me pregunto, ¿vamos a intentarlo? ¿Vamos a procurarlo con diligencia? Evidentemente tendremos que tomar decisiones, pero el cristiano siempre está tomando decisiones. Y el no cristiano también está tomando decisiones. Ahora, las decisiones del cristiano son trascendentes, porque aparte de para esta vida, tienen consecuencia para la eternidad y tienen trascendencia para el fruto de tu vida. El Señor nos ha puesto para llevar fruto y que sea fruto abundante. Deja de ser un elemento pasivo y conviértete en un elemento activo, productivo, que da honra a Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana